Hola, bueno, bienvenidos a todos, siendo ya las 8:33 de la mañana hora Colombia. Damos inicio a nuestro webinar Gestión de Liderazgo en la Era Digital, donde tenemos unos invitados muy especiales con quienes vamos a compartir un poco de cada una de estas experiencias y puntos de vista que tenemos respecto a este tema, entendiendo cómo la tecnología y la forma en que trabajamos hoy y nos comunicamos han cambiado. Pero para empezar voy a presentar quienes nos acompañan en la mañana de hoy. Iniciando con Jenny Toro. Jenny, bienvenida. Jenny es administradora de negocios. Voy a contar un poco de cada uno de nuestros panelistas. Es coach en liderazgo ontológico con MBA y especialización en gerencia de recursos humanos. Cuenta con 25 años de experiencia en el mundo organizacional y actualmente es directora de recursos humanos de Group CEP para los países andinos, Argentina y Chile. Qué rico que estés acá acompañándonos, Jenny. Gracias por la invitación. Bueno, de igual manera vamos a darle la bienvenida a Giselle Bueno. Giselle es ingeniera industrial, cuenta con una especialización en finanzas, tiene otra especialización en alta gerencia y ha trabajado por más de 20 años en diferentes roles de liderazgo en recursos humanos de la industria alimenticia, el sector industrial, consumo masivo y actualmente se desempeña como vicepresidenta de talento humano en Fanalca en la ciudad de Cali. Gracias, Giselle, por estar con nosotros. Gracias, Juliana, a ustedes pues por la invitación a LHH. Buenos días a todos. Bueno, muy bien. Contamos también con la participación de María del Pilar Santos. María del Pilar es psicóloga, coach profesional y educativa certificada. Ella es líder de gestión humana con trayectoria a nivel regional, acompañando equipos multiculturales y multidisciplinarios. Y actualmente es la líder de gestión humana en Unicus Colombia Plan Limited, UPL, en la ciudad de Barranquilla. Bienvenida, Pilar. Gracias, Juliana. Gracias a LHH. Y bueno, esperemos que tengamos una mañana muy constructiva y muy productiva. Seguro que así será, por supuesto. Bueno, y para ir cerrando la presentación de nuestros panelistas, tenemos a Juan Camilo Álvarez, quien es administrador de empresas con MBA y especialización en gerencia de proyectos, ocupando posiciones de liderazgo como vicepresidente en diferentes organizaciones a nivel internacional y en la actualidad es consultor senior de algunas juntas directivas, gerente general de la empresa Monetiza y socio de algunas compañías relacionadas con todo lo que tiene que ver con tecnología y negocios digitales. Bienvenido también, Juan Camilo, para ti. Hola, muy buenos días. Hola a todos, Juliana. Muchas gracias a todo el equipo de LHH por esta invitación y un gusto saludar a mis colegas panelistas igualmente. Bienvenidos todos y gracias por la invitación. Gracias, Juan. Bueno, y finalmente en representación de nuestra firma LHH tenemos a nuestro moderador invitado desde España, Marcos Huergos. Marcos es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Oviedo, tiene un posgrado en Business Administration por la Universidad de Limburg en Holanda y también cuenta con un doctorado en Organización de Empresas por la Universidad de Oviedo. En el año 2015, Marcos se incorpora a LHH como Country Manager y desde el 2022 es el presidente de LHH España. Marcos, es un gusto tenerte en este espacio. Bienvenido también. Buenos días, Juliana, y muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos los panelistas y a todas las personas que nos acompañan en este webinar. Bueno, muy bien. Antes de que demos inicio oficial, quiero recordarles que tenemos un chat para todos los participantes que puedan ir dejando esas inquietudes y en el transcurso, en la dinámica que vamos a tener, podemos irlas resolviendo o si no, al final del webinar vamos a tener ese espacio. Y para que vamos entrando en materia, pues el objetivo de este webinar es compartir e intercambiar conocimientos y experiencias para entender y también destacar esos retos y esas competencias claves que los líderes hoy están retados y deben desarrollar en este ámbito en la era digital. Así que, sin más preámbulos, Marcos, te quiero dar la palabra para que demos inicio a nuestro webinar y pues puedas compartir también tu perspectiva desde esta realidad. Queremos conocer también la dinámica de otros mercados a través pues, de una mirada experta como la tuya en este ámbito empresarial. Adelante, Marcos. Muchas gracias, Juliana. Pues efectivamente, estamos asistiendo en los últimos años a unos cambios muy profundos y muy intensos y que tienen un especial impacto en las organizaciones, ¿no? Cuando hablamos de la área digital, yo creo que hay dos aspectos que debemos tener muy en cuenta. Uno es evidente, que es la innovación tecnológica, y cuando hablamos de innovación tecnológica
nos referimos a aspectos tales como la robotización, hablamos de la digitalización y más recientemente con la irrupción de la inteligencia artificial. No cabe duda que esos cambios a nivel tecnológico están transformando los negocios en los cuales las compañías están operando y sobre todo la forma en las cuales se relacionan con sus clientes. Tenemos muchísimos ejemplos para poner de manifiesto. El sector bancario es uno de ellos con la digitalización, todo lo relativo con la movilidad eléctrica, con la irrupción del coche eléctrico, por ejemplo, o la entrada de una nueva tecnología en un producto básico en el día a día de las personas. Podemos hablar también del sector retail, donde la irrupción de las plataformas digitales ha cambiado la forma y los patrones de compra de los consumidores. Ejemplos muy clásicos como Uber, como Airbnb, está realmente transformando estos negocios. Es un aspecto fundamental que tenemos que tener en cuenta. Pero la tecnología también está afectando a la forma en las cuales nos relacionamos con nuestros empleados, ¿no? Las formas de trabajar que han irrumpido con fuerza a raíz de la crisis de la pandemia del 2020 y que han venido para quedarse, o incluso la forma de relacionarnos con nuestros clientes, ¿no? Todo esto lo que está suponiendo es una evolución constante respecto a los conocimientos requeridos para que las organizaciones puedan tener éxito en sus mercados, una necesaria adaptación continua y desarrollo de nuevas competencias y habilidades, y todo esto va a marcar el entorno en el cual se desarrollan sus actividades las organizaciones, ¿no? Pero que me gustaría destacar no solamente el aspecto tecnológico, sino creo que tenemos que tener en cuenta también los cambios que se han producido desde un punto de vista sociocultural, ¿no? Creo que el valor que tiene el trabajo para las nuevas generaciones es diferente al que tenía para las generaciones más antiguas o de más edad. Aspectos como el propósito o la alineación de los valores entre la organización y las personas son aspectos que antes no tenían la misma relevancia que tiene el momento actual. O temas relacionados con el bienestar de los trabajadores o lo que conocemos como el well-being, que es crítico para esa capacidad de las organizaciones de atracción y fidelización del talento o la gestión de la diversidad. En definitiva, solo apuntamos estos dos aspectos, la tecnología y los cambios socioculturales, lo que nos hacen o lo que nos presentan es un entorno muy diferente al que veníamos operando en años anteriores y eso va a requerir nuevos modelos organizativos y sobre todo requerirá nuevos líderes con capacidad para gestionar de forma diferente estas organizaciones. A mí lo que me gustaría es poder dar entrada ya directamente a los panelistas y me gustaría empezar a hacerlo con una pregunta abierta para todos ellos, saber cuál es, en su opinión, los retos o desafíos que deben hacer frente los líderes en el entorno digital. Me gustaría que pudiésemos dar una pincelada general de este aspecto en cada uno de los panelistas. Si os parece, Giselle, por ejemplo. Gracias, Marco. Sí, definitivamente estamos, digamos, allí alineados y conectados con lo que tú comentas. El gran desafío sigue siendo la gestión del cambio. O sea, los líderes tienen que hacerse cargo de comunicar todo el tiempo, o sea, de verdad que las personas entiendan que están en un ambiente de confianza, donde los cambios deben mostrarse todo el tiempo de manera transparente, o sea, que debemos asegurar como líderes que de verdad el cambio sea conocido, sea entendido, sea aceptado, que entendamos que las personas son realmente fundamentales en la transformación digital. O sea, la tecnología puede llegar y podemos tener la mejor tecnología, pero si nosotros no tenemos las personas preparadas, comunicadas y formadas también para esto, la adopción es muy difícil. Entonces, por eso creo que el líder representa allí como la persona que está al tanto de dar las respuestas a todo este caos, a todo este cambio y poder realmente gestionar estos cambios en esta era de la transformación. Y eso también hace que como líderes tengamos que propiciar unos entornos ágiles y abiertos. O sea, que de verdad la comunicación fluya y que las personas sientan que están en un espacio de confianza, un espacio, como decimos, psicológicamente estable para propiciar la transformación y para que la experimentación y la innovación tengan un campo, ¿no? Un espacio para esto. Entonces creo que por ahí están como los desafíos que deben tener los líderes y nosotros como área de gestión humana o de talento humano, de apoyar a los líderes para esto, para que desarrollen nuevas competencias de cercanía y de empatía con la gente. Muchas gracias, Giselle. Juan Camilo, ¿qué nos podrías aportar en este primer bloque respecto a los retos o desafíos en la era digital? Bueno, Marcos, claro que sí. Mira, yo quiero arrancar por algo bien importante y siempre lo he dicho en las organizaciones a las cuales acompaño. Miren, la verdadera magia está en las personas. Y hoy quiero hablarles pues un poco sobre
¿Qué sucede en esta era donde tenemos una profunda transformación dada la revolución digital y cómo esto ha traído cambios y evoluciones en los modelos de gestión y en el liderazgo? Sin duda alguna, pues la tecnología avanza rápidamente y las organizaciones pues requieren adaptarse rápidamente, adaptar nuevos enfoques para poder seguir siendo competitivas y exitosas en su función empresarial y en su función social. Entonces, miren, esta época y esta era digital pues ha dado un paso a una era de la conectividad, intercambios de información y un modelo de innovación sin precedentes. Ha cambiado profundamente la forma en que trabajamos y nos comunicamos y cómo hacemos negocios en las organizaciones. Es por eso, Marcos y todos, que como líderes nuestra responsabilidad es navegar por este panorama de una rápida evolución y aprovechar las oportunidades pues, que esto presenta para las organizaciones. Yo hoy quisiera enmarcar 5 aspectos fundamentales de manera concreta. Lo primero, en primer lugar, el liderazgo gerencial en la era digital pues requiere un cambio de mentalidad. Necesitamos cambiar el mindset y la forma como desafiamos el pensamiento tradicional y adaptamos la innovación. La tecnología debemos reconocerla no solamente como una herramienta, sino como un catalizador de cambio en las organizaciones. El segundo aspecto que quiero referenciar es una comprensión profunda del ecosistema, y eso requiere que necesitamos hacer alfabetización digital. La tecnología ya no es una opción, sino es una obligación, pero transversal a todos los colaboradores en las organizaciones. Requerimos hacerla expansiva para todos y para todas. El tercer aspecto es empoderar y permitir que los equipos de trabajo pues prosperen en un entorno que cambia rápidamente. Y aquí pues nuestro rol como líderes es inspirar, motivar y guiar a nuestros colaboradores y equipos hacia una visión compartida. Como cuarto, y creo que ahora lo vamos a profundizar más, necesitamos ser más ágiles y más adaptables, y eso pues va a requerir experimentar, fallar rápido y aprender rápido de nuestros errores. Y finalmente cierro en que, como tú lo mencionabas, y estoy de acuerdo, estas nuevas tecnologías pues también van a requerir un liderazgo ético. Empezamos a utilizar nuevos tipos de cosas, pues requerimos tener ética en la forma como hacemos los negocios. De manera concreta, en conclusión, la era digital requiere una mentalidad visionaria, la alfabetización digital, una cultura de colaboración, ser más ágiles y tomar decisiones cada vez más éticas en las organizaciones. Muy bien, muchísimas gracias, Juan Camilo. Jenny, pasamos contigo. Claro que sí, Marcos, y como bien lo has dicho y lo han expuesto también Juan y Giselle, la digitalización transforma la forma en que trabajamos, pero también se vuelve más exigente en la forma en que lideramos. Y yo diría que el gran reto es humanizar esa transformación, saber que somos los seres humanos quienes debemos adoptar estos cambios y los líderes debemos setear realmente las capacidades organizacionales que puedan habilitar esa transformación digital, entendiendo que somos seres humanos y que eso tiene un proceso de aprendizaje, de desaprender, aprender y un mindset y todo un involucramiento de capacidades y de cultura para poder hacerla viable. Muchísimas gracias, Jenny. María del Pilar. Gracias, Marcos. Bueno, yo creo que mucho ya está dicho, sin embargo, quisiera hacer énfasis en un aspecto. De alguna manera, Juan Camilo lo mencionaba cuando hablaba de esta comprensión del ecosistema. Creo que el líder hoy más que nunca está obligado a comprender muy bien el ritmo del cambio de su organización, porque no hay una talla única, no hay una fórmula mágica y no nos funciona a todos exactamente lo mismo. Es decir, que cada una de las organizaciones requiere unos tiempos, unas dinámicas diferentes, y eso hace que para algunas el cambio sea más radical, ágil, rápido, intenso, de pronto incluso avasallador, pero en otras el cambio se puede dar de una manera más medida, ajustándose paso a paso y comprendiendo en el camino. Esto requiere que el líder conozca su organización y entienda cómo tiene que ir adoptando, porque sí o sí tenemos que adoptar nuevas tecnologías, métodos, conceptos, etcétera, que hacen parte de esta era digital, pero el líder tiene que saber priorizar cuáles son las que le aplican a su propia realidad. Entonces,
Ese es para mí como el foco o la habilidad principal que tiene que desarrollar este líder. Muchas gracias, María Pilar. Una vez que hemos visto de una forma más genérica cuáles son esos retos o desafíos que tienen que hacer frente los líderes en este nuevo entorno digital, sí me gustaría que pudieseis compartir y destacar al menos cuál es para vosotros una competencia o una habilidad clave que requiere de los líderes en este entorno que hemos definido. Si os parece, Giselle. Sí, Marcos, ya Juan Camilo nos decía, ¿no? Definitivamente necesitamos desarrollar competencias de agilidad en nuestros líderes, porque ellos son los que tienen que liderar el cambio en sus equipos. Yo pienso que una de las formas de agilidad, pues digamos, más importantes que debemos ayudar a desarrollar a nuestros líderes debe ser el pensamiento flexible. Definitivamente es como la capacidad que ellos deben desarrollar para manejar situaciones y relaciones cada vez más retadoras, ¿no? Con mucha empatía y apertura mental para que, con el propósito de que ellos se puedan adaptar rápidamente a los cambios y que de esa forma ellos puedan conectar con los equipos para traducir todo esto en soluciones, en planes que anticipen los cambios en el contexto y poder prever futuros como conflictos que se puedan presentar alrededor de eso. Entonces creo que parte de la agilidad es el desarrollo de nuestros líderes en pensamiento flexible y obviamente pues viene el pensamiento ágil, que también es como esa capacidad de renovarse todo el tiempo, de adaptarse, de poder fluir y lidiar con la ambigüedad, de tomar decisiones en ambientes de incertidumbre. Cada vez lo sabemos, el cambio es más rápido, las situaciones son más ambiguas y necesitamos poder andar sin tener todas las respuestas. Y tienen que aumentar, obviamente, su eficiencia y profundizar mucho más en esta interacción constante y llenarse también como de una responsabilidad en términos de empoderar a los equipos, porque entonces viene el empoderamiento. O sea, si yo estoy como líder claro en que tengo que tomar decisiones rápidas, en que tengo que moverme, en que tengo que lidiar con la ambigüedad, también tengo que transmitir eso a los equipos para empoderarlos y poder que ellos también actúen rápidamente y puedan tomar decisiones sin esperar a que el líder sea el que tenga todas las respuestas, porque no las va a tener. Entonces tiene que transmitir esa confianza a sus equipos y poder responder al cambio a pesar de no tener todas las variables resueltas. Entonces está pues ese tema de ser flexibles, de ser ágiles, pero también de empoderar a los equipos. Sobre todo con la agilidad, que creo que es un factor clave, sobre todo en estos momentos como hemos definido la velocidad, la rapidez en la cual se producen los cambios, sobre todo tecnológicos, pero también socioculturales, requiere, como bien dices, organizaciones muy ágiles y flexibles y con capacidad de respuesta a estos cambios. Juan Camilo, por tu parte, ¿qué aspecto destacaría respecto a habilidades o competencias clave de los líderes en entornos digitales? Bueno, pues miren, yo voy a hablar de una competencia que la misma pandemia pues, nos ha facilitado muchísimo y nos ha hecho adaptarnos de manera radical en la vida. Y yo hoy quiero hablar de resiliencia. Y miren, la realidad en las organizaciones es que las principales barreras de la transformación en la era digital poco tienen que ver con aspectos tecnológicos. Y yo siempre he dicho que la tecnología está lista y va a seguir evolucionando. Tiene más que ver con temas culturales, de procesos y de personas. Y eso quiere decir que la verdadera magia está en cómo logramos que las personas nos adaptemos de manera rápida, interioricemos esos cambios y podamos ponerlos al servicio de los demás. Entonces no se trata de tecnología, se trata de personas y cómo logramos tener resiliencia en ese proceso de cambios. Ese cambio de resiliencia pues arranca desde un cambio al interior de todos los colaboradores, pero se extiende a nivel de la organización y eso implica en que necesitamos gestionar la cultura del cambio en la era digital en la organización, pero también algo muy importante, Marcos, y todo, y es cambiar la estructura y la forma como tomamos las decisiones en las organizaciones para poder ser cada vez más resilientes. Porque miren, hablamos de innovación. Y la innovación, como yo la describo, siempre es creatividad con flujos de caja positiva, pero implica que todos en la organización pues logremos
adaptar esa innovación y estar dispuestos a abordar la innovación. Más que la tecnología es cómo nos comportamos de una manera diferente. ¿Y para qué hacemos eso? ¿Y qué requerimos con la resiliencia? Pues lo primero, miren, necesitamos generar experiencias memorables para todos nuestros clientes y colaboradores. Eso va a implicar que podamos generar mayores beneficios y rentabilidades para nuestros grupos de interés. Algo que es súper importante en la resiliencia y es cómo nos volvemos más humanos, cómo logramos ser cada vez más cotidianos en lo que hacemos y en los valores y los impactos que generamos a la comunidad. Y finalmente, cómo somos más simples. La resiliencia implica ser más simple en el día a día y en el quehacer de las organizaciones. Y eso pues nos tiene que llevar a ser más optimizados en las organizaciones. Entonces cierro diciendo en que para hacer una verdadera transformación pues requerimos ser más resilientes, y para lograr que la transformación suceda en la era digital pues va desde y hasta los seres humanos. Y por eso la resiliencia pues es el valor y la competencia que yo destaco en este momento relevante para la adaptación en la era digital. Bueno, muchísimas gracias, Juan Camilo. Jenny, ¿qué opinas al respecto? Para mí, una habilidad que debemos desarrollar es priorizar. En un mundo digital donde todo pasa tan rápido, donde la cantidad de información que recibimos y también la misma velocidad que se nos exige en entregar resultados, en responder a los equipos, a los clientes y en responder a esa transformación, lleva a que se vuelve definitivo priorizar en términos de recursos, en términos de desarrollo de las personas, de los equipos o de las iniciativas que realmente van a generar valor para no perder esfuerzos y dinero y tiempo, que puede ser muy valioso en estos momentos digitales. Entonces, es fácil distraerse. Yo creo que también este ritmo al que nos lleva la transformación digital puede llevar a algunos líderes hacia distraerse con el control o con algunas otras respuestas que se deben dar o en el día a día, etcétera. Entonces, saber priorizar para poder estar más alineados al impacto y al verdadero valor que generamos al negocio en esta transformación es clave. Perfecto. Muchas gracias, Jenny. María del Pilar, ¿qué nos añadirías al respecto? Bueno, yo creo que además de esa agilidad, de la resiliencia y de ser capaces de priorizar, como ya lo mencionaron mis colegas, yo añadiría como habilidad fundamental para el líder hoy en día la humildad. Y es que precisamente necesitamos que el líder pueda asumir con modestia y con transparencia que no se las sabe todas, que como lo dijo Giselle en un momento dado, hay que andar sin todas las respuestas. Y somos susceptibles en roles de liderazgo en algún momento de cometer errores, pero como el aprendizaje está siendo tan acelerado, el ritmo es avasallador, ya lo comentamos antes, pues aprovechemos todo el talento que hay, porque en muchos de nuestros equipos, en la gran mayoría de los equipos, contamos con talento increíble. Hoy los jóvenes salen con muchísima formación y lo que están esperando es oportunidad de actuar, de tener la experiencia, de vivirla. Entonces, no pasa nada si en un momento cede el control ese líder para que ese equipo pueda actuar, pueda generar un resultado, pueda aportar a la solución, a la salida de la situación que se esté viviendo, sin necesidad de perder su rol de liderazgo. No hay líderes perfectos, no hay superhéroes que se la tienen que saber toda. Esto fue ya historia del pasado. Entonces, nuestros líderes hoy por hoy tienen la necesidad de desarrollar esa capacidad de aceptar que hay otro que también aporta, que complementa y que su resultado como líder es también el resultado de lo que cada uno en el equipo está sumando. Entonces, pienso que esto además va a hacer que el miembro del equipo que pudo brillar en ese momento se sienta valorado y motivado para dar lo mejor de sí de ahí en adelante. Y va a haber vivido ese momento memorable que mencionaba Juan Camilo también. Perfecto. Es un atributo muy importante, además creo que está muy vinculado, muy ligado a un aspecto muy relevante que es el liderazgo social, ¿no? Y es algo que se ha puesto de manifiesto sobre todo a raíz de la pandemia, ¿no? Es decir, el éxito que han demostrado las organizaciones con esa sensibilidad social, y ese aspecto está muy ligado a lo que bien apuntas de la humildad, ¿no?
Recapitulando un poquito las distintas palabras que habéis comentado, los principales, decíamos, habilidades o competencias, hablamos de líderes que tienen que ser ágiles, ser con capacidad de flexibilidad, nos apuntaba Giselle. Juan Camilo, el aspecto de la resiliencia, la capacidad para generar, o sea, para ser resiliente, pero sobre todo generar organizaciones resilientes. Jenny, nos destacabas la importancia de tener esa capacidad para saber priorizar en dónde poner el foco y todos esos frentes que tenemos abiertos en nuestro día a día, saber dónde poner esos recursos que ya son más escasos para poder obtener los resultados adecuados, y el atributo de humildad muy vinculado al liderazgo social que nos apuntaba María del Pilar, ¿no? Yo, si me permitís, me gustaría incluir un quinto, que es el concepto de un liderazgo sistémico. Yo creo que uno de los aspectos fundamentales que estamos viendo en las organizaciones es la interconexión que existe en distintos ámbitos dentro de las organizaciones, la conexión también con la sociedad, las personas, y al final las organizaciones han dejado de ser, digamos, compartimentos estancos, ¿no? Es decir, la permeabilidad, la interacción, ¿no? Los impactos que tiene cualquiera de nuestras decisiones en todo lo que nos rodea es muy importante. Entonces, creo que necesitamos líderes con esa capacidad holística y sistémica de poder entender, digamos, el ecosistema en el cual actúan las organizaciones, ¿no? Y ese es un aspecto, creo que muy relevante, ¿no? Si pasamos a entrar un poquito más en detalle en cuestiones más específicas respecto al liderazgo en la era digital, me gustaría empezar a ver un poquito el impacto que está teniendo esa innovación tecnológica, ¿no? Y me gustaría empezar contigo, Juan Camilo. Creo que hacías antes referencia a un aspecto relevante, que es la importancia del mindset digital en los líderes, ¿no? Como bien decías, no solamente es cuestión de incorporar tecnología o aplicar tecnología a procesos, sino es crítico, como bien decías, ¿no? El mindset de los líderes, ¿no? ¿Hasta qué punto esto es un aspecto realmente fundamental, ¿no? En ese liderazgo, el tener incorporado ese mindset que creo que apuntabas en tu primera intervención? Claro que sí, miren, en mindset pues tendríamos mucho que conversar. Lo primero y más importante del mindset es que requiere conectar una visión compartida de organización. Y eso quiere decir que en realidad todos estamos remando hacia el mismo camino y el mismo objetivo. Me parece algo muy importante de lo que ahorita nos contaba Jenny, y es en términos de la priorización, el mindset implica que estrategia es acercarse a renuncias, y siempre lo digo en las organizaciones, el buen líder es el que sabe renunciar. Y en la era digital, pues necesitamos un mindset que tenga esa capacidad de poder priorizar de manera efectiva, pero poder innovar desde lo simple. Yo siempre he dicho que la innovación tiene que ser en el terreno de los seres humanos de carne y hueso. Miren, en el mindset digital, pues hablamos mucho de agilismo, de innovación, de transformación digital, y es importante entender que la innovación es un músculo cuya función pues, es defender la estrategia y la propuesta de valor en las organizaciones. Y eso implica que necesitamos ir formando a las personas en ir cambiando y adaptando la forma como piensan, y la organización en sí, para poder lograr resultados de corto plazo, entender cuáles son las apuestas estratégicas de mediano y de largo plazo, y enfocar los esfuerzos de cada uno de los equipos de trabajo. Miren, uno de los retos, y que me sucede todos los días en las organizaciones, es qué hacemos con el reto de las nuevas generaciones que no tienen objetivos y proyectos de largo plazo. Eso nos implica que en ese cambio del mindset pues tenemos que generar pues OKRs y objetivos de medición que sean cada vez más cortas, y donde todo este nuevo talento se sienta retado y que pueda cumplir los objetivos de más corto plazo y podernos ayudar en las organizaciones, pero también ayudar a su desarrollo, a su evolución. La verdadera transformación en la era digital, pues propone que ese mindset permita, primero, enfocar esfuerzos; segundo, conectar la organización con sus colaboradores y su objeto social; tercero, poder integrar. Ese mindset tiene que ser un integrador y un articulador estratégico. No poner barreras, por el contrario, el mindset lo que permite es la experimentación, y si nos vamos a equivocar, equivoquémonos rápido y barato en las organizaciones. Y finalmente, ese mindset tiene un elemento fundamental, y es actuar con transparencia en las organizaciones. Entonces, así lo veo. Creo que el mindset implica trabajar todos los días desde el capital humano, pero en una visión compartida y colectiva en las organizaciones. Y en tu opinión, Juan Camilo, el tema que es un aspecto que luego abordaremos en un bloque posterior, ¿no? Esto lo relacionado con la diversidad generacional y demás, ¿no? Nos vamos a encontrar sociedades, digamos, perdón, generaciones o personas donde ese mindset digital ya lo tienen incorporado, porque su proceso, digamos, de aprendizaje educativo ya era un mindset digital,
como otras generaciones donde lo han tenido que ir adoptando, ¿no? Es decir, ¿en qué medida hay facilidad o los retos que supone, ¿no?, el desarrollar un mindset digital cuando no has crecido con él, ¿no? Cuando has tenido que incorporarlo en edad adulta, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia, tu visión en este sentido? Miren, me sonrío porque hace poco estaba dictando una conferencia en una compañía petrolera en Colombia y eran un montón de ingenieros súper talentosos, pero su edad promedio era alrededor de los 55 años. Y entonces estábamos hablando del cambio en la era digital y ellos veían fotos, inclusive en mis presentaciones, de gente muy joven y decía, ¿y nosotros qué? Nosotros los más grandecitos, ¿nosotros qué? Y miren, les voy a contar. Implica acercar los dos mundos. Yo siempre he dicho que nosotros somos nacidos de los que nos tocó aprender la transformación digital, pero estas nuevas generaciones ya no son digitales, son virtuales. Nosotros cambiamos de la digitalización a la virtualización y las organizaciones están trabajando en la digitalización y ya están en la virtualización, inclusive las nuevas generaciones. Necesitamos acercar los dos mundos. Y les voy a responder lo que le decía a estos ingenieros mayores. Les decía, ustedes tienen la experiencia que no tienen estas nuevas generaciones. Y eso implica aprovechar lo mejor de cada mundo, donde estos chicos talentosos, que a toda hora están buscando nuevas cosas, nuevas formas de hacer, que son capaces de hacer experimentaciones muy rápidas, que tú le puedes dar un objetivo de corto plazo y él se va a desbordar por lograr alcanzarlo. La persistencia y la resiliencia que tienen las generaciones más adultas, pues requiere integrar esos dos mundos y aprovechar lo mejor para ellos. Sin duda alguna, pues algunas cosas no las vamos a poder adaptar de la misma manera, apropiar de la misma manera, sin duda alguna, pero ahí es donde está utilizar las competencias adecuadas de cada uno de los colaboradores dentro de las organizaciones. Yo creo que es integrar los dos mundos, en qué es bueno cada persona y poder optimizar la organización de esa manera. Entonces yo creo que tenemos un montón de oportunidades y entender que pasamos de la digitalización a la virtualización, que esta nueva generación es más virtual y tenemos que adaptar la organización a esa nueva generación y no al contrario. Esa nueva generación no se va a adaptar a nosotros. Es mi visión. Totalmente de acuerdo, Camilo. Giselle, una pregunta. Estamos hablando de los cambios tan repentinos y esta transformación digital y la evolución de la tecnología. Al final lo que va a requerir son, digamos, nuevas competencias, nuevas habilidades. Incluso la vida útil, digamos, de la vigencia de las habilidades, pues también va a ser cada vez más corta, ¿no? Y vamos a tener que desarrollar las organizaciones nuevos conocimientos y nuevas formas de hacer, ¿no? ¿En qué medida es importante generar una cultura de aprendizaje continuo dentro de las organizaciones para dar respuesta a esas exigencias de conocimiento derivadas de la innovación tecnológica? Bueno, Marcos, definitivamente para adaptarnos a este nuevo mundo laboral, todos tenemos que adaptar una mentalidad de aprendizaje continuo. Bien lo decía Juan Camilo, esto es un tema de todos, inclusive los más grandecitos tenemos que desaprender. Entonces tenemos que, como tú decías, Pilar, ahorita, esto es un tema de humildad y entender que es, pues, uno, que el aprendizaje continuo significa ver como la inteligencia humana infinita, ¿sí? Entender y creernos realmente que, pues, que tenemos todo el tiempo que seguir mejorando y aprendiendo y nuevas habilidades y rápidamente. ¿Por qué? Porque también este colaborador moderno tenemos que entender que la cultura de aprendizaje, cambiar ese pensamiento que tenemos de la capacitación aburridora, sino que cambiar el concepto a que el aprendizaje es desarrollo y es bienestar y es crecimiento. Entonces, estas nuevas generaciones, lo ven así, ellos anhelan crecer y desarrollarse, pero sin embargo, cuando uno ve las estadísticas, uno dice que la mitad de la gente o el 42% de los trabajadores están frecuentemente aprendiendo, pero hay una gran parte, que es la otra mitad, que nunca o rara vez están aprendiendo. Entonces sí, como tú decías ahorita, necesitamos compaginar estas generaciones, compaginar toda la gente que está en las organizaciones para que de verdad se desarrolle una cultura transversal. Y yo creo que eso nuevamente pasa por el liderazgo. Una cultura de aprendizaje tiene que darse también a través del liderazgo, porque el líder es el que influencia el comportamiento de los colaboradores.
Entonces el líder también debe propiciar y ser ejemplo de aprendizaje continuo en un ambiente también de respeto y de empoderamiento, ¿no? A las personas, como lo hablábamos ahorita. Entonces, para alimentarlas y alentarlas a que se involucren realmente en este aprendizaje. Y como líderes, pues también proporcionar como los recursos adecuados, ¿no? Porque también necesitamos que la gente entienda que están en un ambiente donde pueden aprender, donde tienen los recursos, donde hay seminarios, donde se les está dando como cada vez más oportunidad de aprendizaje en línea, talleres, aprendizajes sincrónicos, asincrónicos. Entonces, bueno, siento que uno de los temas importantes para crear la cultura es que los líderes la propicien y que el aprendizaje sea conveniente y accesible. Entonces, hoy tenemos miles de posibilidades para ofrecer aprendizaje en la organización. Entonces, que también seamos flexibles en ese sentido, que la gente sepa que tiene herramientas asequibles y que las puede tomar en cualquier momento, que no necesariamente hoy con todos estos temas precisamente que nos da la tecnología, que no necesariamente tengan entonces que ir al curso de 10 a 12, sino que pues si no pudo hacerlo y puede hacerlo por la noche, pues de manera sincrónica pueda tener el acceso también al aprendizaje. Entonces creo que ese tema de la conveniencia y la accesibilidad del conocimiento debe estar allí puesto para que la gente tenga esa flexibilidad de entrar en cualquier momento. Además que uno también está como muy demostrado que uno aprende también en el momento que lo necesita. Entonces que uno también tenga esos espacios para poder entrar a buscar lo que necesita en el momento que realmente lo necesita. Entonces por eso en el teléfono, en WhatsApp, o sea, utilizar como todas las herramientas posibles para que la gente tenga la manera pues, de poder acceder al aprendizaje. Entonces creo que eso es otro elemento como importante cuando estamos hablando de cultura de aprendizaje. Promover el aprendizaje social, o sea que realmente podamos usar entonces las redes sociales, los blogs, mandar enlaces, o sea que la capacitación no termine en el momento que se acaba la capacitación, sino que después haya espacios de aprendizaje para seguir en grupos o en equipos apoyándose unos a otros y pudiendo compartir las cosas que han aprendido, y eso impulsa y mantiene viva esa conversación sobre temas relevantes. Entonces creo que eso debemos como propiciarlos y como espacios de debate y sí, de aprendizaje social. Otro tema que creo yo que es muy importante en esta cultura de aprendizaje es que también sea una experiencia divertida. Entonces también tenemos muchas opciones para que haya un aprendizaje experiencial, para que, sí, que sea también variado y diverso, buscar que no solamente sea virtual, sino que también sea presencial, que sea otras técnicas de aprendizaje como el aprendizaje experiencial, todo este tema de la gamificación, obviamente cuidando en que realmente esté centrado en el colaborador, de que sea útil, de que se enfoquen muy bien los contenidos y el diseño de los mismos, pues para que no sea una cosa costosa y que al final termine en nada. Entonces allí se necesita también mucha periodización y foco y de verdad entender qué es lo que necesita la organización para enfocar todos estos recursos alrededor de lo que realmente necesita la organización. Y creo que también debemos pasar por un tema de ofrecer incentivos, ¿sí? O sea, creo que los incentivos motivan mucho a las personas en términos de querer aprender y es como definir planes de recompensas y reconocimientos alrededor de todas estas metas de aprendizaje. Poner metas realistas también a la gente. También creo que como hay tanta sobreoferta de aprendizaje y tantas plataformas, a veces también tenemos que tener mucho cuidado en no sobrecargar a las personas y obligar a las personas con la capacitación, porque eso también puede generar estrés y en vez de motivar, puede irse al otro extremo. Entonces creo que ahí tenemos que tener mucho cuidado con el tema de la cultura de aprendizaje. Yo creo que todo es como en un sano equilibrio. Y por último, siempre ofrecer apoyo y orientación, ¿no? También entender que una manera de aprendizaje es, otra forma es generar temas de mentores, que haya mentores allí especializados que acompañen personas y equipos para que realmente estemos apoyando en ese proceso a las personas. Pues creo que hay algunos elementos que nos ayudan y que hemos vivido en términos de generar esta cultura de aprendizaje, pero el reto sigue siendo pues, muy grande. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que en el momento actual
hay un nuevo paradigma sobre el concepto de desarrollo de la carrera profesional, ¿no? Es decir, es muy importante que las personas tomen la accountability, tomen la responsabilidad de su carrera profesional, sean conscientes de esa evolución continua en sus profesiones, en sus ámbitos, y realmente asuman esa contabilidad, ¿no? Esa accountability. Es decir, no es tanto que desde recursos humanos nos vayan, digamos, bombardeando, como bien decías, ¿no? A veces hay incluso sobreoferta, sino que realmente la persona tome conciencia que es él el responsable último de su carrera profesional, más en un momento como el actual, donde se producen todos estos cambios, y que sea esta persona quien efectivamente pues realmente sea el protagonista de su carrera profesional, que es algo que además tiene mucha relevancia con algo que trataremos más adelante, que es la escasez de talento externo y la necesidad de apostar por el talento interno. María del Pilar, antes ha salido uno de los aspectos, hablamos de la resiliencia, la gestión del cambio, y un poquito la pregunta iría por aquí, ¿no? En un entorno de innovación tecnológica continua, ¿cómo somos capaces los líderes de crear organizaciones resilientes y con capacidad para gestionar ese cambio de forma constante? Bueno, yo creo que algunos de manera intuitiva tuvimos que hacerlo, tuvieron como líderes de las organizaciones que hacer mucho ese tránsito de pasar de la forma cotidiana en que hacemos las cosas a enfrentarnos en la pandemia a una nueva forma de hacerlo. Lo vivimos y eso nos permitió saborear un poco qué tan resilientes son las organizaciones. Pero en términos generales se encontraron los líderes con algunos obstáculos, sobre todo que para algunos líderes era difícil el poder gestionar a través de equipos remotos, a través de personas que no estaban viendo, que no podían controlar. En algún momento ya alguno de los panelistas mencionaba ese tema, esa necesidad de control que tienen algunos líderes. Siento que las organizaciones en este momento están necesitando un poquito más de estructura, un plan un poco más estructurado. Ya muchas van muy avanzadas en ello, pero definitivamente lograr una organización del todo resiliente y capaz de gestionar un cambio con todo lo que los cambios implican, porque todos conocemos que ese paso por la incertidumbre, por el desconocimiento, por el ir aprendiendo, por el no vamos a ser capaces, nunca lo hemos hecho así, etcétera, pues es tortuoso y el líder tiene que ser quien esté guiando y empujando a la vez a toda la organización. Pero definitivamente para aprender, salir adelante y tener estas nuevas formas de trabajar, sí hay que darle un poquito de estructura. Hablaba Juan Camilo hace un momento de todo este tema de cómo la innovación es esa creatividad con un flujo de caja asociado o generando un flujo de caja, y creo que es responsabilidad de los líderes no dejar al azar esta posibilidad de llevar a las organizaciones a que eso ocurra. Seguramente hay excelentes ideas, pero hay que mirar de qué estamos hechos y hasta dónde podemos llegar. Nosotros particularmente estamos arrancando un viaje en la organización en el que hemos identificado la necesidad de hacer más cercana y más tangible esta cultura de innovación a nuestros colaboradores. Y buscamos precisamente fomentar esa creatividad, ese uso de la creatividad de nuestros colegas y de la recursividad. Esto todo está muy motivado desde la gerencia, que es uno de los factores fundamentales si quieres lograrlo. Tiene que estar una gerencia, una presidencia, la alta dirección, tiene que estar muy comprometida y deseosa de que esto ocurra, porque si no, no sacas nada, pierdes todo el impulso, pierdes cualquier esfuerzo que hayas querido hacer. Entonces, estamos buscando movernos hacia una cultura mucho más innovadora. Hemos empezado por diseñar un poco, digamos que en una fase inicial lo que estamos pensando es diseñar un poco estos lineamientos base de la cultura, los acuerdos de comportamientos que queremos fomentar, que queremos reconocer o que queremos validar, para que la gente empiece a sentir por dónde nos queremos mover. Y esa es la cultura a la que le queremos dar vida. Luego vamos a empezar también con un diagnóstico del arquetipo, del perfil que tenemos en la organización. Entonces es poder validar eso que ya hemos medido antes en las encuestas que hemos realizado y en los estudios de cultura organizacional. Poderlo validar un poco también en aras a qué tanto estamos listos para innovar, qué tanto tenemos ese pensamiento de innovar y apertura al cambio
o qué tanto más bien tenemos gente más reservada, más cautelosa, más conservadora, y eso nos va a permitir después identificar unos gestores de cambio que queremos que sean nuestros embajadores para poder mover en el mismo sentido, todos empujando hacia el mismo norte, aquello que necesitamos dentro de la organización. Ahí es fundamental, Giselle lo mencionaba, el tema de los reconocimientos, no solo para la cultura del aprendizaje, para esta cultura también, que quiero incentivar, que quiero reconocer, que quiero que los otros estén viendo, esto vale la pena hacerlo, esto quiero promoverlo en mi gente. Y la manera como nos comunicamos, los medios que utilizamos, la frecuencia con que le estamos comunicando a la gente en cualquier modelo de gestión de cambio, nos están recalcando la importancia de comunicar, comunicar y comunicar. Cada uno de los miembros de la organización tiene que saber qué hay allí, en ese nuevo espacio, en esa nueva cultura, qué hay allí para ellos, qué valor les está agregando. Y eso se logra a través de la comunicación, poderles mostrar, poderles contar con fotos, con experiencias, con relatos, con noticias, qué es lo que pueden encontrar al final del camino para irlos moviendo y motivando hacia allá. Y luego de identificar a estos gestores, de empezar a reconocer, de lograr que nuestro liderazgo completo esté convencido, ya permear el resto de la organización para llevarlos hacia esa cultura que estamos diseñando y que queremos promover. Pero yo creo que aquí definitivamente es fundamental saber que todo está siendo no solo motivado, sino apoyado y patrocinado desde la alta dirección de la organización. Si no tenemos los líderes, si no tenemos las cabezas de la organización convencidas de la importancia de crear estos espacios de resiliencia, de levantarse, de si nos equivocamos, y como lo decía Juan Camilo, equivoquémonos rápido y barato. Pero entonces levántate y ahora vamos a hacerlo bien porque ya aprendimos. Empecemos a generar esos protocolos, esas lecciones aprendidas de lo que ya vivimos para a partir de ahí saber que no queremos repetir. Eso pensaría yo que es lo más importante en este momento para realmente llevar a la organización a esa resiliencia, a esa capacidad de asumir los cambios que se enfrenten. No sabemos qué más pueda venir, no sabemos cuál es el próximo tsunami, cuál es el próximo COVID, pero si tenemos ya a la gente un poquito más en sintonía con aprovechar mejor las capacidades organizacionales de los equipos, lo que cada uno tiene, de esa manera vamos a llegar más fácil a donde queremos estar. Creo que esta línea es la importancia de lo que estabas apuntando, ¿no? que creo que es algo muy relevante y comentabas de una forma muy acertada, ¿no? La diferencia entre gestionar el cambio o interiorizar el cambio, ¿no? Y eso probablemente es el reto, porque no tenemos muchas veces el tiempo suficiente para entender la realidad a la que nos enfrentamos y gestionar esa nueva incertidumbre, sino tener organizaciones ya preparadas, ¿no? Y que para ellas el moverse en entornos ambiguos con cambios permanentes sea una de las tónicas a las cuales se enfrentan de una forma continua. Muchas gracias, María del Pilar. Dentro de una de las implicaciones que tiene la innovación tecnológica, es una de las principales preocupaciones en el ámbito de las relaciones de personas, la gestión del capital humano, y es la escasez de talento, ¿no? En la medida que se van requiriendo nuevas competencias, nuevos conocimientos, hace que pues, el mercado no sea capaz de responder de una forma tan rápida, ¿no? a esas nuevas necesidades. A mí me gustaría, Jenny, si podrías compartir con nosotros cuáles consideras que son las estrategias más importantes en temas de atracción de talento y también cuáles son las palancas fundamentales, no solo para atraer, sino también para fidelizar el talento que tienen las organizaciones. Claro que sí, Marcos, y aquí puedo contar varios temas prácticos que estamos haciendo en GroupSEP y que nos están funcionando bastante bien. En términos de atracción, sí que se ha vuelto retador atraer y como dices, retener, pero me gusta más decir enamorar a nuestros talentos. Ahí contarles que nosotros tenemos primero una profunda reflexión sobre ya de la manera tradicional que hacemos las cosas y los procesos en recursos humanos, ya no es. Vamos a hacerlo diferente, entendiendo que competimos con lo que queremos ser oferta para los diferentes perfiles y diferentes personalidades que queremos atraer
Entonces, en ese sentido, estamos compitiendo con las personas que prefieren tener una startup, los nómadas digitales, etcétera. Entonces, número uno, pues somos una compañía de 31,000 empleados en el mundo y una de las ofertas que podemos dar es la movilidad. Cada vez estamos flexibilizando más esa movilidad para que las personas interesadas en aplicar a GroupSep puedan hacerlo desde cualquier país. Incluso nuestros mismos empleados pueden aplicar a otros países y generar opciones que no sean solamente expatriación, sino figuras también como contratos locales en otros países, etc. Trabajamos mucho nuestra marca empleadora y somos cada vez más conscientes como equipo directivo y como organización y como líderes de la experiencia del empleado, que incluso inicia por la experiencia también del candidato para atraer. Entonces, tenemos un fundamental y es que lo que declaramos se debe sentir. No solamente es para salir lindos en la foto de Great Place to Work, es porque realmente eso que declaramos como valores, como competencias, cómo trabajamos aquí, cómo somos, qué nos gusta hacer, lo que celebramos, esos rituales, toda esa cultura se siente y se vive. Y es así. Entonces eso nos ha posicionado como uno de los mejores lugares para trabajar, pero también como uno de los mejores lugares también para los jóvenes hacer sus prácticas porque aprenden, etcétera. Tenemos 90 practicantes. Personalmente a mí me gusta mucho estar en estos foros y de verdad contar y soy muy abierta a que las personas quieran trabajar con nosotros. Cuidamos mucho ese interés y también somos muy sinceros si somos un web fit. Hemos también hecho un proceso apoyándonos en la digitalización de los procesos de atracción y trabajamos con inteligencia artificial y estamos utilizando muchos, pues como una gran fuente de sourcing con inteligencia artificial que nos permite cuidar de la experiencia que de alguna manera puede ser muy masiva en algunas posiciones, en otras no, pero hacerlo con inteligencia artificial y eso nos permite cuidar la experiencia y llegar a los candidatos que realmente tienen fit con nosotros y nosotros con ellos. Y por último, también contarles en términos de escasez de talento, hay algunos países que tienen más escasez de talento que otros. Cuando tú tienes, como en Colombia, un desempleo de 2 dígitos versus desempleo en Estados Unidos de un solo dígito, etcétera. Entonces, tenemos la posibilidad y la hemos implementado de hacer offshoring. Y es contratar personas que desde Colombia trabajan para otras partes del mismo grupo. Esto ha sido muy interesante porque nos volvemos como centros de conocimientos. En este momento tenemos un centro de conocimiento de expertise digital y es así como podemos compensar, no en todas las posiciones, por supuesto, pero en algunos espacios de oportunidad, como les digo, de centros como de expertise o de conocimiento, donde nuestro talento es muy reconocido y puede trabajar desde acá para otras compañías, para otras filiales en el grupo. Eso entonces, por supuesto, también como muchas organizaciones, estamos en un modelo híbrido y hemos notado que las personas, cuando la opción es híbrida, y con la flexibilidad de acordar los tiempos con el líder, etcétera, hemos recibido 10 veces más aplicantes que cuando la posición es completamente en sitio. Entonces, sí, mantenemos y somos convencidos de que es una forma de mantener la atracción y el enamoramiento del talento, que podamos mantener esta figura híbrida. Eso, pues, en resumen, modelo híbrido, digitalización de los procesos, marca empleadora y la experiencia del empleado y los modelos de offshoring y nearshoring que estamos implementando. Me parece súper interesante lo que comentabas, Jenny, que podemos estar hablando, igual que hace ya ciertos años, ¿no? Hablábamos de la globalización de la economía, podemos hablar de la globalización del talento, es decir, que podemos acceder a un talento global con independencia de donde esté físicamente, ¿no? Y que permita, digamos, ese reequilibrio mundial. Creo que es un aspecto muy importante por lo que nos comentabas, ¿verdad? Fenomenal. Luego, quería comentar también, en este contexto que estamos hablando de la escasez de talento y muchas veces la dificultad también, Jenny nos comentaba distintas experiencias, muchas veces la dificultad para encontrar ese talento externo, ¿no? Me gustaría que Giselle nos dieses tu punto respecto al nuevo paradigma de la movilidad interna y el desarrollo del talento interno en ese contexto de escasez, ¿no? Nosotros aquí en Europa cada vez nos estamos encontrando con más clientes
que ante esa dificultad de poder identificar talento externo e incorporarlo, están trabajando mucho más en identificar y desarrollar ese talento interno, y hay una nueva dimensión del concepto de la movilidad interna dentro de las organizaciones, ¿no? ¿Qué podrías aportarnos en esta línea, Giselle? Usted ser un poco tu opinión al respecto. Ok, Marcos. Bueno, definitivamente, o sea, me quiero ir como a un caso diferente en términos de desarrollo, y es una experiencia que estamos teniendo ahorita que tiene que ver mucho, Marcos, con lo que tú planteabas también en términos de que las compañías tenemos que pensar cada vez más sistémicamente y entender que cada vez tenemos que volvernos empresas conscientes y entender cuál es ese ecosistema en el que nos movemos. Fanalca ha arrancado en esa línea de Fanalca Consciente con la declaración de su propósito superior, donde decimos que nuestra prioridad son las personas, o sea, se arranca nuestro propósito. Y en el entorno en el que social que nos hemos movido en esta ciudad, Fanalca, estamos ubicados pues en Cali, y ustedes saben que en el 2021 tuvimos un estallido social que nos puso una realidad de frente muy, muy diferente, muy fuerte en términos de dónde estaban los jóvenes hoy en esta sociedad. Y esto realmente los que estuvimos en Cali somos los únicos que podemos contar esta historia que terminó siendo más difícil que la pandemia. O sea, para nosotros el estallido social, se nos olvidó la pandemia, lo que habíamos vivido, y nos puso de frente una realidad con los jóvenes muy, muy difícil. Entonces, a raíz de eso, empezamos a hacer interna y externamente varias cosas. Externamente es donde se crea, digamos, un tema de las compañías, y se crea Compromiso Valle, que es una iniciativa de los empresarios del Valle para trabajar en varios temas sociales alrededor de la problemática social con los jóvenes. Pero decíamos, bueno, estamos trabajando externamente, pero internamente, ¿qué estamos haciendo? Y ahí es donde va mi ejemplo. Nosotros tenemos una necesidad grande en todas nuestras compañías. Nuestras compañías son industriales y son metalmecánicas. Entonces, ahí encontramos una escasez muy grande de talento en términos de estos operarios soldadores que deben venir a nuestras compañías, porque el tema de soldadores es un tema, pero crucial en la calidad de los productos que nosotros sacamos en términos de autopartes, de cajas compactadoras, pues de basura. Bueno, somos eminentemente metalmecánicos, tenemos una empresa que hace carrocerías para buses y todos teníamos la misma problemática. Entonces lo que hicimos fue, venga, miremos estos jóvenes que necesitan realmente una oportunidad, traigámoslos y capacitémoslos internamente y establezcamos alianzas con otras entidades que nos permitan poder desarrollar tanto las habilidades blandas como las habilidades técnicas de estas personas y generar un tema de empleabilidad, no solamente al interior de la compañía, porque se vuelve un tema de sostenibilidad nuestra, donde nos aliamos con instituciones como el SENA, con la misma fundación de la compañía, la Fundación Fanalca, y creamos un programa para traernos todos estos aprendices del SENA y ponerlos en un curso in-house a través del SENA con la Fundación Fanalca, que sabe de todo este tema de habilidades blandas para poder traer a estos muchachos y poderlos insertar en el mundo empresarial, que no es fácil, y hacer un trabajo, digamos, conjunto para que hoy ya nosotros vamos como en la tercera corte y ya estos muchachos se vuelven el semillero interno de la compañía para las diferentes compañías y diferentes plantas de producción en términos de soldadores, y los que al final no se puedan quedar, pues estás dándole empleabilidad futura para otras compañías. Entonces quería compartirles este modelo porque es un poco esto, es buscar en medio de esta escasez de talento también cómo haces un trabajo social, generas empleabilidad futura para estos muchachos, así no sea al interior de la compañía, y piensas también sistémicamente como clúster, porque en este clúster de la metalmecánica todos estamos sufriendo de lo mismo. Entonces así no se puedan quedar en estas compañías, pueden irse a otras. Entonces creo que se genera ahí un tema de sostenibilidad interesante. Sí, entiendo en este sentido que la competitividad de los países no solamente radica en la capacidad que tenga el sistema, digamos, de generar conocimientos, los propios actores, en este caso las empresas, con un papel muy relevante también en la creación, generación de valor, y por tanto la competitividad no solo empresarial, sino que también de la
la propia sociedad o del propio país. Creo que es una iniciativa muy, muy, muy interesante. Pasamos, si os parece, jóvenes con propósito. Absolutamente. Pasamos, si os parece, un aspecto crítico para los líderes en la era digital, que es el liderar las nuevas formas de trabajar, concretamente los equipos virtuales. Esto ha sido un cambio que se implantó a raíz de la crisis de la pandemia de 2020, pero que realmente es un cambio que ha venido para quedarse, ¿no? Y lo estamos viendo en las distintas formas de trabajar que tenemos o que están ya implantadas y consolidadas en las organizaciones, ¿no? Y en este sentido se plantean dos aspectos muy importantes para poder gestionar por parte de los líderes. Uno primero es cómo podemos asegurar la productividad de los equipos remotos, que la productividad de equipos que no tenemos un contacto directo con ellos. Y por otra parte, cómo somos capaces de crear y fomentar cultura en esos equipos que no tienen esa interacción diaria. En este sentido, María del Pilar, sí que nos gustaría, si puedes compartir con nosotros tu opinión de cómo podemos asegurar esa productividad, ¿no? De esos equipos que no tienen ese contacto físico diario, ¿no? Es decir, cómo podemos asegurar ese equilibrio entre vida personal, las necesidades, digamos, personales, con esa imprescindible capacidad productiva que tienen que tener los equipos. Claro, Marcos. Bueno, aquí hay algo muy importante y es que tenemos que aprender de los que siempre venían trabajando de manera remota. Pensamos y hablamos hoy mucho del trabajo remoto y entendemos que para la mayoría esto ocurrió a partir de la pandemia, pero pensemos en todas estas organizaciones que ya tenían equipos regionales de pronto con una cabeza para toda América o para toda Europa y estaban allí desde una oficina liderando y gestionando equipos ubicados en diferentes países o en diferentes subregiones. Ya había una dinámica. Lo mismo ocurre con equipos comerciales de organizaciones donde tus comerciales están en el campo, están en ciudades, en distritos, en municipios, etcétera, y también vienen gestionándolo de esa manera. Sin embargo, ¿qué pasó con la pandemia? Hizo más visible la necesidad de estructurar y organizar los equipos para generar mayor productividad, no tan improvisadamente de pronto, pero hay aprendizajes, hay elementos importantes que podemos los líderes aprender y adoptar para realmente hoy en día también generar resultados en los equipos que no se sientan en la oficina con nosotros todo el día. No importa si están en la misma ciudad y adoptamos el tema de trabajo desde casa o de trabajo híbrido, pero definitivamente hay lecciones ya aprendidas y esta era digital ha traído muchísimos beneficios para ello. Hoy en día son muchísimas las plataformas y las aplicaciones que te permiten tener un contacto permanente, una actualización de la información en tiempo real para saber qué es lo que realmente está haciendo cada uno de los miembros de tu equipo. Entonces, siento que esto es algo que si bien es nuevo para la mayoría de las organizaciones que no habíamos tenido que enfrentarnos a vivir el trabajo remoto y el liderazgo virtual, para otras organizaciones es un continuum con la ventaja que la digitalización les ha permitido tener mejores elementos o mejores herramientas. Pero digamos que ya un poquito más aterrizado, porque yo pienso que dentro de quienes están hoy escuchándonos, quisieran de pronto tener cositas para llevarse. Y las cositas para llevarse son como tipsitos. Siento yo que les puedo aportar algunas reglas básicas que pondría yo o que sugiero a los líderes que tienen hoy que enfrentarse a este reto de liderar equipos que no ven cara a cara, que no tocan y que no sienten o escuchan en el mismo espacio físico. Una de las reglas que considero que es importante poner es el tema de las horas de trabajo foco, horas de trabajo básicas, como les quieran llamar, pero existe un espacio, un rango de tiempo dentro de la semana, dentro del día de trabajo, en la que idealmente todos estamos trabajando simultáneamente en lo más importante, en el core de mi cargo, de tal manera que en ese mismo tiempo están mis colegas, está mi cliente interno o está quien me suministra la información también conectado para que haya mayor eficiencia realmente y no tenga yo que esperar hasta que el otro se conecte o hasta que el otro me lea para darme la respuesta al día siguiente o lo que sea. Entonces hay que hacer esos acuerdos, unos tiempos en los que todos estamos trabajando y en esos tiempos es que se hacen las reuniones del equipo.
No son en los otros tiempos en donde el que justo en ese momento decidió que coordina las visitas de su cliente, los recorridos de campo, la recuperación de cartera o lo que sea, tenemos entonces que hacer esos acuerdos. El líder es responsable de generar unos acuerdos de horas de trabajo foco. Las reuniones que se hagan, hagamos solo las reuniones necesarias. La pandemia nos llenó de reuniones absurdamente innecesarias, en donde muchas veces las personas que estaban ni siquiera tenían que estar. No pudieron opinar, no pudieron aportar y tampoco sacaron provecho de nada de lo que se trató en las reuniones. Entonces, una práctica que me parece fundamental para que los líderes hagan es cuando cites una reunión, manda la agenda de lo que vas a tratar antes de la reunión. Así cada uno ya viene preparado y eso nos ayuda a que la reunión sea más corta, a que tengamos que destinarle menos tiempo a ese espacio todos conectados, escuchando unos a otros, que es importante y que es necesaria, pero de manera eficiente y productiva. Lo hemos mencionado en otros espacios, cuando habló Giselle del tema de la cultura de aprendizaje y hablé yo también de la cultura resiliente de innovación y de gestión de cambio, y es el tema de incentivar y reconocer. Y los incentivos, ojo porque nos enmarcamos y entendemos a veces que los incentivos tienen que ser económicos y no tienen que ser económicos. Muchas veces el que un líder haga llegar un detalle a la casa de sus colaboradores que trabajan remotamente, que les haga llegar una cena, una merienda, un regalito, una golosina, eso también hace que se sientan como, wow, lo estoy haciendo bien, me están reconociendo, saben que estoy aquí, que estoy entregando mi esfuerzo. Pensar en días libres para las nuevas generaciones, hoy en día, que le digan, hoy tienes el día para lo que tú quieras hacer, para estar con tu mascota, para salir a hacer tu deporte favorito, a practicar deportes extremos, lo que sea, a vivir experiencias, es fundamental. Puede ser también generar espacios de café virtual en donde con mi equipo me reúno y no vamos a hablar de trabajo, vamos a hablar de otros temas. Hagamos unas actividades complementarias que nos permitan conocer un poco mejor el equipo. Fundamental, y tal vez ha debido ir en primer lugar, pero cuando anoté las ideas no les puse orden. Hay que tener muy claras las metas, establecer los objetivos y la medición de esos objetivos de manera absolutamente clara, desde el principio. ¿Qué espero de ti? ¿Qué necesito de ti? No importa dónde estés parado, no importa dónde vayas a hacer tu trabajo, no importa en qué horario lo vayas a hacer. ¿Qué espero de ti? Porque esto de pagar por horas trabajadas o por horas de calentar asiento ya se quedó guardado en el pasado. Espero que no tengamos organizaciones hoy conectadas, que todavía tengamos el pago simplemente por cumplir y por marcar la tarjeta. Entonces, en la medida que la persona sabe qué se espera de ella, sabe dónde tiene que poner el ojo y dónde tiene que poner la bala para lograr ese resultado que se espera y dónde realmente agrega valor al equipo. No lo dejemos a la subjetividad, no lo dejemos al que él siempre lo ha hecho bien, entonces lo debe seguir haciendo bien y lo calificó bien. Hoy en día las organizaciones tienen en su mayoría, así sea homemade, un Excelito o lo que sea, la manera de medir el resultado, de saber qué está entregando cada uno de sus miembros. Y hagamos seguimiento periódico, no lo dejemos para revisarlo al final del año, cuando ya no hay nada que hacer. Ese seguimiento periódico te permite ir calibrando, ir desacelerando o metiendo el acelerador a fondo porque ves que no vas a llegar, y es fundamental este tema de los objetivos y la medición clara. También hablamos un poco del tema de propósito y sobre todo para estas nuevas generaciones. El líder, y esta es otra de las reglas básicas, tiene que escuchar el equipo. Pongámonos a la tarea de escuchar, no para responder, no para dar lo que yo ya sé, sino para entender qué es lo que está necesitando la otra persona, para conocer a la gente, simplemente escucharle algo que está viviendo en su vida personal, me puede ayudar a mí como líder para guiar la distribución de pronto de una tarea o de una asignación específica porque hay alguien que en ese momento está necesitando un espacio para su vida personal. Y en otro momento
va a ser él quien haga el mayor esfuerzo para entregar su resultado. Pero si yo conozco a la gente, mi equipo va a poder sentirse mucho más reconocido, más motivado. Y adicionalmente, escuchando aprendemos. No solamente de quién es el otro, sino todo nuestro equipo tiene un conocimiento que nos puede servir a nosotros el día de mañana. Si esa persona el día de mañana no está y yo la escuché, puedo aprovechar eso que aprendí. Para la parte de bienestar, que Jenny también lo mencionó en algún momento, algo de flexibilidad en el cargo. Entrégame los resultados, tú ya sabes qué espero, y hablamos de cuáles son esos objetivos y esos entregables. Respeta los tiempos básicos, los horarios que acordamos que son un sí o sí, un must, pero en el resto del tiempo, hazlo en el momento que mejor se ajuste. La flexibilidad obviamente no aplica para todos los cargos. Yo no le puedo decir a un vendedor, claro, haz la venta nocturna, porque es que en la noche no están los clientes. Pero con un criterio y con lógica, hay que tener, o podemos tener, una cierta flexibilidad que permita que la gente se mueva en el ritmo que mejor le ajuste para entregar los resultados. Y por último, que Giselle lo mencionó espectacular cuando habló de la cultura de aprendizaje, crear espacios de aprendizaje alterno. Los equipos remotos necesitamos esos espacios de aprendizaje, algunas veces en conjunto, algunas veces de manera individual, lo mencionaste también, Giselle, sincrónicos, asincrónicos. Hoy en día el acceso a plataformas de aprendizaje es muy sencillo, es muy práctico, en algunos casos incluso gratuito, pero necesitamos realmente asegurarnos que hay un aprendizaje constante, que hay un crecimiento en la adquisición de nuevas herramientas y de nuevos recursos para realizar mejor el trabajo. Yo pensaría que esas son las reglas básicas para que los líderes que hoy tenemos la responsabilidad de equipos que no están sentados al lado nuestro, que no me puedo simplemente parar, abrir la puerta y decir, oye, necesito esto, puedan funcionar de manera productiva. Muchas gracias. Y por último, al respecto, Jenny y Giselle, cuando hablamos de la importancia, ¿no?, de crear cultura, fomentar cultura en esos equipos remotos, ¿no?, sobre todo cuando hablamos de personas que se incorporan al equipo y no han tenido, digamos, la capacidad de sentir, de vivir, de absorber, ¿no?, ese ADN de la compañía, ¿cómo pueden ser capaces los líderes como decimos, ¿no?, de crear y de fomentar la cultura en esos equipos remotos, y especialmente cuando se dan nuevas incorporaciones o cuando el ritmo de rotación es especialmente alto? Bueno, compartirles nuestra experiencia también y las lecciones aprendidas en GroupSet para que los líderes gestionen esta cultura con los equipos remotos. Lo primero es que nos apalancamos en un liderazgo inspirador, visible, que da ejemplo. Entonces, hay algunas pequeñas acciones que resuenan con el equipo cuando el líder las hace. Por ejemplo, si el equipo no prende la cámara y el líder prende la cámara, los demás empiezan a prender la cámara. Y no necesitas decir, tienen que prender la cámara, es resonancia. Entonces el líder está visible, el líder es el primero en dar ejemplo, el líder es cercano, el líder definitivamente conoce a las personas de su equipo, se vincula incluso desde la selección o desde la promoción, pero está muy, muy cercano al equipo. Por otra parte, a nivel de, cuando hablamos de cultura, también hemos elegido esos espacios o esos rituales que son importantes cuidar, sostener, celebrar, y el líder está muy vinculado en esos espacios para sostener la virtualidad. Nosotros, como les decía, somos una compañía multinacional francesa, así que también tenemos ya muchas reuniones con personas en diferentes horarios. Cuidamos muchísimo la diversidad e inclusión. Entendemos también que, y no solamente que lo que la diversidad nos trae, sino que elegimos mucho aprender de los otros, de las otras culturas, de la diferencia del otro. Entonces, eso está muy indexado en nuestra cultura. En resumen, yo te diría un liderazgo cercano, inspirador, visible, que además, esto es importante, da y recibe feedback continuamente. Nosotros además tenemos workshops para enseñarles a nuestros líderes cómo dar y recibir feedback de manera oportuna, de manera que promueva el desarrollo de sus talentos, o feed forward también, o cómo también estimular ese desarrollo.
diversidad e inclusión, y elementos de la cultura que son rituales que necesitamos siempre, sí o sí, cuidar, sostener, porque nos hacen precisamente ser quienes somos como equipo en nuestra cultura. Giselle, no sé si querías agregar alguna cosa más o Juan Camilo. Dale, Juan Camilo. No sé si Juan Camilo está con nosotros. Si no, puedes comenzar tú, Giselle. Juan Camilo, creo que estás con el mute. Ajá. No. Sí, ya ahí me escuchan, ¿cierto? Le di doble clic, entonces lo prendí y lo apagué. Pero retomar algunas cosas que son muy importantes. Miren, un líder presente, y eso suena muy simple, pero si vieran lo complejo que es. Venga, yo vengo de un mundo donde vengo de liderar los equipos que todo el mundo quiere, los equipos de tecnología. ¿Cómo logras retener a la gente de tecnología si cada vez se quieren ir? Y entonces, eso implica que necesitamos tener organizaciones preparadas para los nómadas laborales. Y eso es muy importante que lo interioricemos. Estas nuevas generaciones no vienen a quedarse 20 años con nosotros y tenemos que preparar la organización para que eso suceda. Ese líder presente está en el aquí y en el ahora, hace que nos divertamos haciendo lo que hacemos, tiene una visión compartida y esa visión compartida pues implica trabajar por objetivos. Los equipos de tecnología sí que nos han enseñado eso. Miren, los muchachos de tecnología les encanta trabajar de 11 de la noche a 4 de la mañana. ¿Por qué? Pues porque así les gusta, porque son gamers y porque esa es la forma como son productivos. Entonces, ¿cómo los controlamos? ¿Cómo los apoyamos? ¿Cómo logramos medir los objetivos? Metas volantes, indicadores claros. La tecnología nos demostró en que podemos medir de unas formas sencillas. Hagamos dailies con nuestros equipos. Y los dailies no es para que contemos una historia. Son 5 minutos para que contemos qué estás haciendo, para dónde vas y qué impedimentos tienes. Y yo remuevo los impedimentos. Es muy importante que los equipos logren comprender y los hagamos sentir en que todos los roles son importantes. Es que tenemos que desmitificar en que el rol del líder está por encima, por debajo, como quiera, sino es todos somos importantes. Eso implica pues que nos adaptemos. Y hay algo muy relevante que a mí me ha funcionado y es que en ese tener tiempo para ti, también logramos tener motivaciones o micromotivaciones para los colaboradores. De acuerdo, ahorita Jenny mencionó algo súper importante, los rituales en las organizaciones son fundamentales porque permite mostrar lo que somos y lo que aspiramos, pero no esperes 6 meses para contarle al colaborador que eres muy importante. Asegúrate que en cada momento de interacción tienes algo positivo para entregarle. Y algo positivo es desde darle una gratificación por lo que está haciendo, pero también ayudarle a corregir algunos aspectos en los que lo pueda hacer mejor. Eso motiva al colaborador porque le estás asegurando en que tienes metas flexibles, volantes y que te estás adaptando a cada uno para ellos. ¿Eso en que finalmente concreta? En que los volvemos fans de nuestra organización. Los enamoramos del reto, lo hacemos común, lo hacemos colegiados y celebramos cada uno de los logros. Ustedes miran los grandes equipos, inclusive deportivos, celebran los pequeños logros, pero también cuando se equivoca un equipo de voleibol y pierde el punto, también van y celebran. Tenemos que asegurar en que esa celebración se vuelve un momento de aprendizaje continuo en las organizaciones. Porque miren, estrategia es lo que se hace y no lo que se dice. Y ese es el rol del líder que está presente, asegurarse que se está haciendo lo que deberíamos de estar ejecutando en las organizaciones. Muy bien. ¿Y Giselle, algo que agregar en esta parte? Sí, yo creo que todo lo que han dicho, digamos, mis colegas, estamos totalmente de acuerdo. Hay algo que sí tenemos que tener un poco de cuidado y estamos en un momento de evaluación también de todo lo que ha pasado luego de la pandemia, es entender que hay, digamos, equipos o roles que definitivamente no funcionan remotos. Y nosotros estamos en ese proceso de aprendizaje y estamos devolviendo una parte muy importante de equipos nuevamente a la presencialidad. Y en este proceso sí nos estamos dando cuenta que sí había bajado la productividad y que ahorita nuevamente subió. Entonces eso también creo que es importante cuando hablamos un poco de
de darnos cuenta rápido, de monitorear, de evaluar qué está pasando y poder reaccionar rápidamente y devolverse. Creo que también es válido. Muchas gracias. Estamos ya llegando casi al final del webinar, donde es que son aspectos muy interesantes los que están surgiendo, los cuales estamos debatiendo, los estamos enriqueciendo. Hay un último punto que me gustaría el tratar, Juan Camilo, creo que en su momento lo empezamos a introducirlo, pero creo que requiere, digamos, un análisis un poquito más detallado, ¿no? Y es el aspecto del liderazgo ético y también del liderazgo social, ¿no? En un entorno digital. Creo que ahora mismo estamos en un contexto muy nuevo para muchos de nosotros, con todas las herramientas de inteligencia artificial y los aspectos, digamos, éticos, también sociales, pero especialmente ético, adquiere gran relevancia, ¿no? Es decir, ¿cuál es la dimensión ética de esta innovación tecnológica, en tu opinión, Juan Camilo? Miren, cosas bien importantes. La tecnología está y vino para quedarse. Hace poco me preguntaban en una conferencia y me decía, oiga, ¿la inteligencia artificial va a reemplazar las personas? Y yo decía, en algunos roles puede que sí, pero ¿saben qué va a reemplazar los colaboradores? Aquellos que tengan la capacidad y el conocimiento de utilizar la inteligencia artificial en provecho y en beneficio de la función de la organización. Entonces eso implica en que evitemos que los colaboradores utilicen las nuevas tecnologías en provecho de la organización y de la sociedad y la función social de la organización. No, necesitamos que las utilicen, pero de una forma ética. Hay que respetar derechos de autor cuando se requiere, pero lo más importante es ponerlo y socializarlo en poder de todas las personas. Asegurarnos que el aporte individual y el aporte colectivo está presente, que tenemos un objetivo transformador en las organizaciones y que logramos a través de ese liderazgo ético hacer experimentación que permite contribuir al crecimiento colectivo de la organización. Entonces necesitamos profundizar en los valores que no son negociables. En las organizaciones tenemos unos innegociables y eso no puede dejar de existir. La transparencia con el uso de las tecnologías no puede ser un negociable en las organizaciones. Nunca los beneficios individuales pueden estar encima del colectivo, tanto como organización y como sociedad. Y en ningún caso el fin puede justificar los medios. Y eso quiere decir que necesitamos asegurarnos que nuestro equipo de colaboradores está comprometidos y estamos juntos en función de esa cultura de innovación y de evolución de la organización, pero asegurándonos de que siempre tenemos una contribución positiva para la sociedad y para todos los integrantes de los equipos de trabajo. Perfecto. Y ya por último, el aspecto social, ¿no? Es decir, para Jenny, si te parece, Jenny, quería preguntarte qué tan importantes son los aspectos sociales en este entorno tecnológico. Hemos introducido algunos aspectos como el well-being, el bienestar, los valores, la diversidad, inclusión, la ética, aspectos como los criterios ESG, cada vez más importantes en las organizaciones. ¿Qué nos puedes decir sobre estos aspectos sociales en esta era digital para los líderes? Bueno, estos aspectos son fundamentales. Yo creo que daría lugar a otro webinar, además porque cada vez nos ven más, ¿no? Entonces las decisiones que tomamos son más visibles y pueden cuestionar mucho más el liderazgo que estamos haciendo. Debemos siempre pensar en todos los diferentes stakeholders que estamos afectando con las decisiones que tomamos. Y por eso es cada vez más importante volver a los valores fundamentales, como decía Juan Camilo. Respeto por las personas, honestidad, transparencia. También estar al servicio de causas sociales, voluntariado, volvernos más integrales en ese poder estar al servicio. Ayuda mucho en este mundo digital y creo que genera también que tengamos un impacto más positivo, no solo en nuestro equipo, nuestra organización, sino también en la construcción de un mejor mundo. Perfecto. Muchísimas gracias. Creo que hemos abordado, como decíamos, temas muy, muy interesantes. Para finalizar, Juliana, no sé si hay alguna pregunta que pudiésemos trasladar a los panelistas para cerrar. Sí, estamos revisando aquí en el público y la verdad que muchas de las preguntas que nos hicieron se fueron respondiendo en la medida que teníamos el webinar y esta conversación. Sin embargo, hay una que quisiera que Giselle nos apoyara
entendiendo la industria en la que estás, no la hace Luis. Con toda la tecnología que existe actualmente, las empresas siguen midiendo el rendimiento de los empleados en términos de horas trabajadas, a pesar de que la tendencia actual se inclina hacia la medición por actividades o tareas realizadas. ¿Cómo se puede superar esta cultura arraigada? Lo hace Luis Felipe. Sí, yo pienso que definitivamente con todo este cambio entendimos que teníamos que empoderar a los equipos y definir muy claramente los objetivos. O sea, una cultura mucho más orientada a los objetivos que finales que a las tareas, ¿sí? A los resultados que necesitamos ver más allá de la tarea. Entonces creo que hemos ido migrando con este tema de empoderamiento y de confianza, entendiendo, dándonos la oportunidad de entender que no teníamos que tener la gente allí vigilada 100% y entonces en un horario para que nosotros asegurar que las personas estaban trabajando. Y yo creo que eso es un paradigma grande que se ha roto. Creería que pasa pues, con todas las compañías que se dieron la oportunidad, porque hay otras que no se han dado la oportunidad de trabajar de manera remota o de manera híbrida. Y afortunadamente los resultados aparecen y eso fue lo que apalancó todo este proceso, ¿no? Todo este cambio a un trabajo mucho más orientado a resultados que a tareas. Pero sí es muy importante tener un sistema de gestión de desempeño bien blindado, o sea, una definición clara de objetivos individuales, objetivos de desarrollo que conecten con los objetivos de la compañía, que haya procesos de retroalimentación formales e informales, que los líderes entiendan que este proceso es una herramienta para ellos acompañar a sus equipos y que estas modalidades flexibles de trabajo y de trabajo híbrido, remoto, son herramientas de liderazgo para retener, para atraer, para dar bienestar a las personas. Y eso claramente se ha demostrado que se redunda en productividad. Sin embargo, como les decía yo ahorita, hay procesos que hay que tener cuidado, que son demasiado operativos y que sí implican un tema de seguimiento de horas. Yo hablo, el ejemplo nuestro, hablo de un contact center de cartera. Nosotros nos dimos, digamos, la posibilidad de tenerlo afuera, todo el mundo en su casa, pero no, empezamos a ver este año, digamos que con todos los cambios que ha habido en el mercado, con todas las presiones que hay en el sector financiero, que definitivamente sí era importante tener las personas de manera presencial. Entonces yo sí creo que hay que monitorear muy bien y hay que entender el rol y ver qué roles uno puede dar más autonomía y puede fijar unos objetivos claros y qué roles sí definitivamente son muy operativos y que sí requieren seguir estableciéndose temas claros de horarios, de seguimiento, de tener herramientas también tecnológicas que nos ayuden a hacer esos seguimientos y a medir esas productividades. Entonces, depende. Mi respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, Giselle. Bueno, muy bien. Agradecerles a todos ustedes por su participación. Creo que recopilamos elementos muy interesantes para todos en la mañana de hoy. Todo lo que tiene que ver con los retos, la innovación tecnológica, el tema de atracción y de fidelización de talento, esa gestión de los equipos virtuales y el liderazgo social y ético en este entorno. Gracias a Jenny, a Giselle, Juan Camilo, Pilar y Marcos por acompañarnos el día de hoy.